Me echaron de casa a los 16 para que el novio de mi hermana tuviera mi habitación. 12 años después volvieron con sus hijos esperando que yo los mantuviera. Durante años pensé que mi familia simplemente me había olvidado. Después de todo, me echaron de casa cuando era adolescente y jamás volvieron a preguntarse si estaba bien. Yo seguí adelante, trabajé duro y logré construir mi vida desde cero. Pero cuando finalmente compré mi propia casa, mi familia apareció de nuevo, y lo que hicieron después terminó con la policía en mi puerta. Esta es la segunda parte de la historia. Si aún no has visto la primera parte, te recomiendo verla primero porque ahí empieza todo. Mi vida seguía siendo bastante solitaria. Tenía pocas amistades verdaderas, en gran parte porque la experiencia con mi familia me había dejado desconfiando de la gente. De ellos, por cierto, seguía sin tener noticias directas. Solo escuchaba, de vez en cuando, que Logan y Anna tenían problemas para pagar sus cuentas y que mis padres seguían cubriendo la mayoría de los gastos. Fue poco antes de cumplir los 27 años cuando ocurrió el evento que cambiaría todo. Nicolás decidió vender su casa porque planeaba mudarse a Texas para expandir su negocio de refacciones. La casa no era enorme, pero estaba ubicada en un buen barrio. Tenía 3 habitaciones, un pequeño patio y un garaje bastante decente. Y fue entonces cuando me hizo una propuesta que jamás habría imaginado recibir. El mercado inmobiliario estaba bastante inestable en ese momento y Nicolás tenía prisa por vender su casa antes de mudarse. Al principio la puso a un precio estándar, pero al ver que el proceso podía tardar demasiado, decidió bajarlo considerablemente para cerrar el trato rápido. Para mi sorpresa, antes de publicarla oficialmente me hizo una propuesta directa. Me miró con seriedad y me dijo que, si podía darle un enganche razonable y me comprometía a pagar el resto en un plazo razonable, la casa podía ser mía. Escuchar esas palabras fue como recibir un golpe inesperado de realidad. Comprar una casa era algo que siempre había visto como un sueño lejano, casi imposible para alguien que había pasado parte de su adolescencia durmiendo en garajes y parques. La idea me provocaba vértigo, pero también llevaba años ahorrando y mi situación económica ya no era la misma de antes. Después de pensarlo con cuidado, decidí arriesgarme. Firmamos los papeles en tiempo récord y, de un momento a otro, me encontré sosteniendo las llaves de un lugar que finalmente podía llamar hogar. La primera vez que entré en esa casa completamente vacía sentí una mezcla intensa de emociones. Caminé lentamente por las habitaciones, observando las paredes desnudas y el eco de mis pasos en los espacios aún sin muebles. En un momento incluso me arrodillé en medio de la sala, abrumado por la sensación de logro. Sentía alegría, pero también una profunda nostalgia. No pude evitar pensar en el chico de 16 años que había suplicado por un lugar en el sofá de su propia casa y al que le habían cerrado la puerta sin remordimientos. Ahora tenía una sala, una cocina, 3 habitaciones y un pequeño patio. Mientras recorría el lugar, me pregunté si algún día tendría hijos. Y si ese momento llegaba, me prometí a mí mismo que nunca los haría sentir el abandono que yo había conocido. Después de instalarme lo básico, subí un par de fotos a mi cuenta de Facebook, una red social que casi nunca usaba. Era simplemente una manera simbólica de cerrar una etapa y empezar otra. Poco después me despedí definitivamente del pequeño estudio donde había vivido durante años. Todo parecía ir por buen camino. Hasta que una mañana, inesperadamente, alguien tocó el timbre de mi nueva casa. Cuando abrí la puerta, me quedé completamente paralizado. Frente a mí estaban mis padres y mi hermana. Y no estaban solos. Mi padre, con el rostro mucho más envejecido de lo que recordaba, me miró con una sonrisa incómoda y dijo con voz suave: «Hola, hijo. ¿Cuánto tiempo? ¿No vas a invitarnos a pasar?». Lo que más me impactó no fue solo verlos allí después de tantos años, sino la absoluta falta de vergüenza en sus expresiones. Ninguno parecía incómodo ni arrepentido. Era como si todo lo ocurrido en el pasado simplemente hubiera desaparecido. Yo aún no tenía idea del caos que esa visita inesperada iba a desatar. Habían pasado casi 12 años desde la última vez que vi a mi familia en persona. Durante ese tiempo apenas hubo algún mensaje ocasional o rumores a través de conocidos, pero nunca un intento real de acercamiento. Y ahora, de repente, Roman, mi padre, Camille, mi madre, y Anna, mi hermana gemela, estaban parados frente a la puerta de mi casa como si nada hubiera pasado. Con ellos venían 2 niños de unos 10 años, que más tarde supe que eran mis sobrinos. Además, Anna tenía claramente un embarazo avanzado, pues se sujetaba el vientre con una mano mientras observaba el interior de la casa. Al fondo también se veía una figura familiar. Era Logan.
El mismo novio problemático que había provocado todo aquel desastre cuando éramos adolescentes. Ahora parecía mucho más descuidado, con ropa gastada y una barba desordenada. Me quedé completamente atónito. No solo por verlos allí, sino por la naturalidad con la que actuaban. Mi padre soltó una risa nerviosa e intentó abrazarme, pero di un paso hacia atrás antes de que pudiera hacerlo. Mi madre me observó con una expresión fingidamente triste. ¿Así vas a recibirnos después de todo este tiempo, Beth? A pesar de toda la rabia que sentía al volver a verlos, también había una parte de mí que tenía curiosidad por saber qué querían realmente. ¿Venían a pedir perdón? ¿Necesitaban dinero? ¿O había algo más detrás de todo aquello? Finalmente les dije que podían entrar. No lo hice por hospitalidad, sino para evitar una escena frente a los vecinos. Mi casa todavía estaba medio vacía porque aún no había tenido tiempo de comprar todos los muebles. Así que cada uno buscó dónde sentarse como pudo, algunos en sillas, otros en el suelo. Ana, por su parte, parecía completamente cómoda. Se levantó y empezó a caminar por el pasillo, asomándose a cada habitación como si estuviera inspeccionando la propiedad. Ni siquiera se molestó en pedirme permiso. Parecía estar evaluando el tamaño de los cuartos, como si estuviera calculando algo. Verla actuar de esa manera me recordó dolorosamente cómo solía tratar mi espacio cuando vivíamos bajo el mismo techo. «Veo que te va bastante bien», dijo mi padre finalmente, rompiendo el incómodo silencio. Su aspecto era muy distinto al que recordaba. Tenía ojeras profundas, más arrugas y una expresión permanente de cansancio. «Mira, hijo, no sabemos por dónde empezar», continuó. «Hemos pasado momentos difíciles. Muchas respuestas cargadas de resentimiento pasaron por mi mente, pero me obligué a respirar hondo antes de hablar. ¿Ya que debo esta visita, papá?», pregunté con calma. «No han llamado en años. Ni cuando cumplí 18, ni cuando cumplí 21. Ni siquiera para saber si seguía vivo». Mi madre intentó acercarse con un gesto dramático. «Beth, por favor. Éramos una familia. A veces las cosas se complican. ¿No crees que ya es hora de dejar el pasado atrás?». Solté una pequeña risa llena de sarcasmo. ¿Familia? ¿La misma familia que me echó de casa a los 16 años para hacer espacio a Logan? En ese momento Logan se aclaró la garganta, intentando intervenir. Vestía ropa desgastada y parecía muy lejos del chico confiado que alguna vez fue. «Oye, muchacho», dijo, «no hagas esto personal. Sabes que la situación era complicada en ese momento. Todos tuvimos que tomar decisiones. Estuve a punto de perder la paciencia. Pero antes de que pudiera responder, Ana habló. «Deja de echar culpas, Beth. Sabes perfectamente que esto iba a pasar tarde o temprano. Nosotros estábamos formando una familia y necesitábamos espacio. No fue culpa mía que nuestros padres decidieran reorganizar la casa». Luego añadió, sin el menor rastro de empatía. «Además, tú eras el que no aportaba nada. Solo estorbabas». Sentí la sangre hervir en mis venas. Pero en lugar de responder a su provocación, decidí centrarme en lo importante. Miré directamente a mis padres. «¿Qué quieren?». Mi padre se aclaró la garganta antes de hablar. «Verás, hijo, la casa en la que vivimos ahora es muy pequeña. Hemos tenido algunas dificultades. Ana ya tiene 2 niños y uno de ellos duerme en un sofá viejo. Y ahora viene otro en camino». Hizo una pausa antes de continuar. «Tu madre y yo también necesitamos descansar un poco. Mi presión arterial está por las nubes, así que pensamos que tal vez podríamos venir a vivir aquí contigo». Lo miré incrédulo. «¿Todos?». «Sí», intervino mi madre rápidamente. «Tu padre, yo, Ana, Logan y los niños. No tendría que ser para siempre. Solo hasta que las cosas se estabilicen». La forma en que lo dijeron fue tan natural que por un momento pensé que estaba escuchando mal. Pero no. Después de 12 años de silencio, mi familia había aparecido en la puerta de mi casa. No para pedir perdón, sino para mudarse. Y también nos vendría bien un dormitorio propio. Y a tu hermana, bueno, ya la ves, casi no puede con tanta carga. El descaro de la propuesta fue tan grande que me quedé varios segundos sin poder responder. Observé a Ana mientras caminaba de un lado a otro por la sala, mirando con desdén mi modesto sofá, la cocina aún sin terminar de amueblar y la pequeña mesa. Tenía la clara impresión de que, en su cabeza, ya estaba repartiendo las habitaciones, decidiendo quién dormiría en cada una incluso antes de que yo pudiera decir una sola palabra. ¿Cómo pudieron siquiera pensar que aceptaría algo así? Logré decir al fin. «Ustedes me dejaron a la deriva. Me quedé sin terminar la escuela, sin comida, sin nada.
Tuve que vivir primero en un garaje y después en cuartuchos de mala muerte. ¿De verdad tienen la cara para venir ahora a exigirme que los hospede? Mi padre hizo una mueca de fastidio, como si no entendiera por qué me resistía. Eras muy joven, hijo. No entendías cómo funcionaban las cosas. Nosotros sí. Tal vez no fuimos los mejores padres, pero eso no significa que debas guardarnos rencor para siempre. Además, añadió mi madre, estamos hablando de tu hermana. Tú y ella nacieron el mismo día. ¿Recuerdas lo que siempre te decíamos? Que gracias a ella llegaste a este mundo. Y ahora que la ves en apuros, ¿no piensas tenderle una mano? Ese chantaje emocional me revolvió el estómago. Por un momento recordé las noches en las que temblaba de frío, rogándole a Dios no enfermarme porque no tenía dinero ni siquiera para pagar un médico. ¿Y todo por qué? Porque necesitaban espacio para Logan y para su querida hija Ana, la consentida. Ahora, al parecer, todos ellos chocaban con la realidad. Vivir juntos en aquella vieja casa alquilada ya no era sostenible, sobre todo con la llegada de más niños. Era evidente que querían trasladar ese problema a mi casa. Levanté la voz, tratando de controlar el temblor que me provocaban la rabia y los recuerdos. No, dije con firmeza. No se van a quedar aquí. Ninguno de ustedes. Esta casa es el resultado de años de trabajo, de desvelos y de ahorros. Nadie vino a ayudarme cuando dormía en la calle. Nadie ofreció un centavo para que pudiera terminar la escuela. Nadie me preguntó jamás si necesitaba un plato de comida. Así que no van a entrar aquí. Logan puso cara de ofendido, como si mi negativa fuera completamente absurda. Vamos, Beth, dijo. ¿Qué ganas siendo tan rencoroso? Eres soltero, no tienes hijos y tienes varias habitaciones vacías. Nosotros tenemos una familia que mantener. Deja de pensar solo en ti. Me costó muchísimo no darle un puñetazo, pero me mantuve firme, mirándolo fijamente. Dejaré de pensar solo en mí el día que ustedes reconozcan todo el daño que hicieron. Si creen que voy a abrirles las puertas solo porque es lo lógico o porque están desesperados, están muy equivocados. Ana, con un berrinche digno de la adolescente que siempre fue, empezó a levantar la voz. Sigues siendo el mismo egoísta de siempre. ¿Qué te costaba dejarnos un par de habitaciones? Esta casa es enorme y ni siquiera la usarás toda. A mí me vendría perfecto ese dormitorio con baño y balcón. Tus sobrinos podrían quedarse en la otra habitación. Tú puedes dormir en la que sobre, o incluso en un colchón en la sala. No entiendo cuál es tu problema. Sus palabras me arrancaron un suspiro lleno de ironía y cansancio. La increíble capacidad de Ana para creerse dueña de todo resultaba casi cómica, si no fuera tan hiriente. Mi problema, respondí con calma, es que esta casa es mía. Y si ustedes no se van ahora mismo, voy a llamar a la policía. ¿La policía?, exclamó mi madre. ¿Harías algo así contra tu propia familia? La única familia que tuve, respondí, fue la que me echó a la calle sin miramientos. Los miré con frialdad. Así que, si no se van por las buenas, se irán por las malas. Mi padre se levantó bruscamente, golpeando la silla al hacerlo. Por un segundo pensé que iba a empujarme, como hacía cuando perdía los estribos en el pasado, pero se contuvo. Apretó la mandíbula y se dirigió a la puerta con pasos bruscos. Camille y Ana lo siguieron, lanzándome miradas llenas de resentimiento. Logan se quedó unos segundos atrás, murmurando algo que no alcancé a entender, y finalmente salió también, arrastrando a los niños, que parecían asustados. Cerré la puerta y me quedé apoyado contra ella, casi sin aliento. Había sido la conversación más incómoda, tensa y furiosa de toda mi vida. Pero al mismo tiempo sentí algo extraño, una mezcla de poder y alivio. Nadie volvería a tratarme como un estorbo dentro de mi propia casa. Después de tantos años, por fin había sido capaz de poner un límite claro a las personas que siempre me habían visto como un simple obstáculo. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Al día siguiente mi madre volvió a buscarme para insistir una vez más, y después ocurrieron cosas aún más turbias. Pero yo ya no era el adolescente indefenso que dormía acurrucado en una cochera. Ahora tenía 28 años y los recursos suficientes para enfrentar a cualquiera que intentara arrebatarme lo que me había costado sangre, sudor y lágrimas conseguir. Después de aquel primer enfrentamiento en mi sala, pensé, quizá con demasiada ingenuidad, que las cosas se calmarían y que mi familia desaparecería de mi vida al menos por un tiempo. Pero apenas pasó una semana antes de que mis padres volvieran a aparecer en mi puerta. Esta vez llegaron sin Ana, aunque con un tono aún más insistente que la vez anterior. Me asomé por la ventana y vi a Camille y a Roman de pie en la acera, discutiendo entre ellos.
Cuando notaron mi silueta, mi madre levantó la mano con un gesto que parecía una mezcla de súplica y desesperación. Dudé un momento, pero finalmente abrí la puerta para evitar que armaran un escándalo frente a los vecinos. ¿Qué quieren ahora?, pregunté con brusquedad. Por favor, Beth, al menos escúchanos un minuto, dijo mi madre con voz débil. No estamos aquí para hablar de tu hermana. Venimos porque necesitamos tu ayuda. Suspiré y crucé los brazos, bloqueando la entrada para dejar claro que no pensaba invitarlos a pasar. Mi padre, con el rostro cansado, tomó la palabra. Mira, sé que la última vez las cosas no terminaron bien. Pero tu madre y yo ya somos mayores, Beth. No tenemos la salud de antes. Mi presión arterial está por las nubes, y la casa donde vivimos prácticamente se está cayendo a pedazos. La renta es un problema, el techo tiene goteras, y ya sabes cómo es tu hermana con los niños. Sentí un nudo en la garganta. En algún rincón de mi corazón me dolía ver a mis padres tan desmejorados. Pero al mismo tiempo recordé con absoluta claridad el día en que me echaron sin el menor reparo. Recordé las noches heladas que pasé en un garaje y los veranos sofocantes sin dinero ni un techo seguro. Era difícil sentir compasión cuando durante 12 años ni siquiera se habían interesado por saber si seguía vivo. No entiendo qué pretenden ahora, dije finalmente. ¿Quieren que los mantenga? ¿Que los cuide? Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. ¿Y luego qué? ¿Piensan dejarle la casa a Ana para que siga con su vida llena de hijos y problemas mientras ustedes se instalan aquí tranquilamente? Mi madre negó con la cabeza, sollozando. No lo entiendes, Beth. Estamos desesperados. Tu hermana prácticamente nos ha llenado la casa de niños. Logan no ayuda en nada, otra vez está sin trabajo. Y a tu padre le queda poco para jubilarse, pero no será suficiente. Me miró con ojos suplicantes. Te lo ruego, si no quieres que Ana se mude aquí, al menos déjanos quedarnos a nosotros. Me quedé en silencio unos segundos. La pregunta que me vino a la mente era obvia. ¿Y qué pasará con la casa que alquilan ahora? La respuesta también era evidente. Se la dejarían a Ana y a Logan. Era, en esencia, el mismo plan de la semana anterior, solo que presentado de otra forma. Librarse del problema de mi hermana trasladando la carga hacia mí. Así que la idea es que Ana y Logan se queden en esa casa ruinoso, y ustedes vengan a vivir aquí conmigo, resumí con tono cansado. Exacto. A cambio, Ana podría pagarte un poco de renta. Tal vez así podrías cubrir más rápido la hipoteca de esta casa. La voz de mi padre sonó optimista, como si me estuviera ofreciendo un gran negocio. No necesito ni quiero el dinero de Ana, respondí con acritud. Y tampoco quiero que ustedes vivan aquí. No sé de dónde sacan la cara para siquiera proponer algo así. Pude ver claramente la frustración en sus rostros. Mi madre, con la voz temblorosa, intentó cambiar de estrategia. Hijo, sé que no fuimos los mejores padres, pero la familia es la familia. No querrás quedarte solo en esta casa tan grande. ¿Cuánto tiempo crees que podrás mantenerla sin una pareja o sin hijos? Nosotros, en cambio, podríamos ayudarte en lo que fuera necesario, la limpieza, la cocina, lo que hiciera falta. ¿O acaso quieres convertirte en un viejo amargado y resentido con su propia sangre? Esas últimas palabras se me clavaron profundamente. Era exactamente el mismo tipo de manipulación emocional que había odiado durante toda mi juventud. Cerré los ojos por un momento. Recordé las noches heladas del invierno, mi adolescencia perdida y los cumpleaños que pasé completamente solo. Seré lo que sea, dije finalmente, pero no voy a arriesgarme a revivir el infierno de mi infancia dentro de mi propia casa. No hubo familia cuando yo dormía en la cochera de un amigo. No hubo familia cuando tenía que rascar monedas para comprar un sándwich. No hubo llamadas, ni visitas, ni siquiera un lo siento o un ¿estás bien? Los miré con frialdad. Así que no quiero escucharlos hablar de familia ahora. Mi padre intentó responder algo, pero me adelanté. Quiero que se vayan. Está claro. Lárguense y no vuelvan a molestarme con sus peticiones. Esta vez no estoy pidiendo, estoy exigiendo. Mi madre gimoteó un poco más, intentando despertar lástima, pero ya nada de aquello lograba conmoverme. Un escalofrío recorrió mi espalda. La mezcla de rabia y tristeza era difícil de soportar. Abrí la puerta con decisión. Roman y Camille se marcharon a regañadientes, lanzándome miradas que mezclaban tristeza y resentimiento. Me quedé allí observando cómo se alejaban, mientras dentro de mí luchaban dos sentimientos opuestos. Por un lado, la culpa. Todavía me costaba aceptar que estaba despidiendo a mis propios padres de esa manera. Por otro, el alivio.
Ponerles un límite reforzaba la independencia que tanto trabajo me había costado conseguir. Pero esa sensación de paz duró muy poco. Un par de días después, un vecino mío, un señor mayor llamado Charles que vivía a la vuelta, me llamó al trabajo. Me dijo que había visto a una mujer embarazada, un hombre barbudo y un adolescente merodeando mi casa. Al escuchar la descripción, lo supe inmediatamente. Eran Anna, Logan y uno de mis sobrinos. Charles me explicó que parecían estar intentando encontrar alguna forma de entrar por el patio trasero. Me pidió que regresara lo antes posible porque temía que estuvieran intentando meterse a la casa. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sin pensarlo 2 veces, pedí permiso en el trabajo. Corrí hacia mi auto y conduje de regreso a casa lo más rápido que pude. Mientras me acercaba, la sangre me hervía. No podía creer que tuvieran el descaro de intentar entrar a la fuerza. Cuando llegué, la escena me dejó helado. La ventana de la cocina estaba rota y el cerrojo de la puerta trasera había sido manipulado. La adrenalina me recorrió todo el cuerpo. Estaban dentro. Anna, Logan y el hijo mayor de ambos, un chico de unos 10 u 11 años, habían entrado por la fuerza. Cuando crucé la puerta, mi hermana fue la primera en hablar. No nos dejaste otra opción. Tus padres nos están presionando. Si tú no nos ayudas, ¿quién lo hará? No estamos dispuestos a seguir viviendo en la miseria. Esta casa está casi vacía. ¿Qué te cuesta dejarnos quedarnos en el cuarto grande? Logan soltó una risa burlona mientras estaba recostado en una de mis sillas de cocina. Ya era hora de que aparecieras, cuñado. No nos mires así. Al final tenemos derecho a buscar un techo. Si no quieres entenderlo, pues ni modo. Estuve a punto de perder el control. Me lancé sobre Logan y lo agarré de la camiseta. Ambos empezamos a gritar. El niño, asustado, lanzó una botella intentando defender a su padre y, en medio del forcejeo, me corté la mano con un pedazo de vidrio que estaba en el suelo. Charles, mi vecino, había llamado a la policía al escuchar el alboroto. En cuestión de minutos varias patrullas se estacionaron frente a mi casa. Aunque Anna intentó negar lo ocurrido, mi vecino explicó a los agentes que los había visto merodear por la propiedad y romper la ventana. Uno de los oficiales revisó la casa y confirmó los daños. Tomaron mi declaración y la de Charles. Yo fui completamente claro. Los denuncio por allanamiento. Son mi hermana y mi cuñado, pero entraron sin mi consentimiento y además me han agredido. El oficial no dudó demasiado. Procedió a detener a Logan y tomó los datos de Anna. Mi hermana comenzó a llorar e insultar a todos, diciendo que solo necesitaban un lugar donde dormir, pero ya era demasiado tarde. El adolescente fue apartado por los agentes para verificar si también había participado en la rotura o en la agresión. Con la mano ensangrentada y aún temblando por la adrenalina, tuve que firmar el reporte policial. Me dolía ver a ese niño metido en semejante caos, siendo víctima de la irresponsabilidad de sus propios padres, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Después llamé a un amigo que trabajaba en una ferretería para que me ayudara a reparar la ventana rota y cambiar la cerradura. Mientras tanto, un nudo se formaba en mi estómago al pensar en la reacción que tendrían mis padres. Aquello ya no era simplemente una pelea familiar. Ahora era un delito, con consecuencias legales. Podían decir lo que quisieran, pero las pruebas estaban de mi lado. Las herramientas que habían usado para forzar la cerradura seguían allí, y además contaba con el testimonio de Charles. Esa misma noche comprendí algo importante. Mi familia no iba a detenerse fácilmente. Empecé a considerar la idea de instalar cámaras de seguridad y reforzar las cerraduras. A mis 28 años jamás imaginé que tendría que defender mi propia casa como si fuera un búnker, y mucho menos de mi propia hermana y de mis propios padres. Pero los hechos hablaban por sí solos. Eran capaces de cualquier cosa con tal de salirse con la suya. Aún así, yo no pensaba ceder. Había llegado demasiado lejos y había sufrido demasiado como para permitir que destruyeran la paz y la estabilidad que tanto me había costado construir. Si te gustó esta historia, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en esta situación.